de lo que es la experiencia del programa de la Biblioteca del Banco de la República del Área Cultural Tunja, que se llama Palabras que acompañan, lectura y libertad. La particularidad primera de esta experiencia es que se realiza con internos, el año pasado de la cárcel de mediana seguridad del Barne y este año con internos de la cárcel de mediana y de la cárcel de alta seguridad de Comit. Eso ya marca una diferencia con respecto a las otras dos experiencias. La población es la primera diferencia. Lo segundo es caracterizar el tipo de personas que acuden a los talleres. El año pasado fueron 15 talleres, este año van a ser 24, son semanales, aunque hay dificultades porque en la cárcel siempre hay eventualidades que impiden a veces hacer las actividades, pero más o menos se puede hacer cada 8, cada 15 días un taller con estos grupos. Pues, en primer lugar, yo por ejemplo no me podría referir al perfil delictivo de quienes allí habitan, porque ese no es un tema que corresponde. Si digamos que uno entra con la idea, uno entra con una perspectiva y es: no conozco a este ser humano, a estos seres humanos que están al frente mío, y no voy a hacerme a un prejuicio a partir de conocer qué delito han cometido, sino que más bien vamos a dar lugar a que en el desarrollo de los talleres yo sepa más o menos, pues porque uno no puede conocer tampoco a nadie en tan poco tiempo, quién es, qué grado de formación tiene, qué intereses tiene, cuáles son los temas que le preocupan, cuáles son las preguntas que le ha hecho a la vida, etc. Entonces, de la gente, ¿yo qué les podría decir? En la cárcel de mediana seguridad, la experiencia que yo tengo es que es gente pobre, que eso me llama a mí la verdad mucho la atención, que en esa cárcel la mayoría de gente es pobre, en tanto que en la de alta seguridad, sin que uno tenga certeza del estrato socioeconómico de la gente, ya se percibe una diferencia en ese sentido. No me atrevería a decir que son millonarios, pero uno ya percibe, por ejemplo, en la ropa, en ese tipo de cosas, como que y en la formación, uno percibe que ha habido vidas que se han relacionado más con la cultura y la educación que las del otro lado, las de la cárcel de mediana. Hay un asunto que para mí siempre ha sido clave. O sea, uno puede utilizar la lectura para evadirse, para entretenerse. Entonces, si yo tengo un problema y me quiero olvidar de él, puedo ponerme a leer, así como puedo ponerme a ver televisión. Una manera de dejar a un lado lo que me angustia, me preocupa, me inquieta. Uno puede leer para adquirir información. Entonces, yo puedo leer cómo se arma una mesa o las instrucciones de un juego. Esa es una lectura que es valiosa, todos la hemos hecho, pero uno no queda absolutamente conmovido luego de leer el manual de uso de la lavadora. Uno aprende a manejar la lavadora, pero ya, o sea, como que hasta ahí queda. El tipo de lectura que a mí personalmente como promotor de lectura me interesa hacer y que me parece que es el espíritu del programa, porque creo que estamos hablando de palabras que acompañan lectura y libertad. Le estamos dando una connotación de suma importancia a la lectura. Muy buenas tardes. No estamos diciendo, por ejemplo, palabras que distraen. Estamos diciendo palabras que acompañan y además le estamos agregando ese concepto tan importante de la libertad. Entonces, para mí, la lectura debe ser algo que dé que pensar sobre asuntos esenciales. ¿Esenciales para mí? No. ¿Esenciales para el que lee? Pues porque a mí unas cosas me pueden parecer esenciales y para los otros no. Entonces, eso que yo les hablaba al principio del ejercicio de conocerlos a ellos es fundamental, porque a partir de eso yo sé qué les interesa leer. En tercer lugar, yo creo que es fundamental en cualquier experiencia de fomento de lectura, y es lo que también recogen las dos anteriores, abordar un tipo de lectura que sea incluyente, es decir, un tipo de lectura que sea exigente, que sea muy profunda. O sea, hay que leer cosas buenas, uno no va a llevarle a nadie, así ni siquiera sepa leer, porque si alguien no sabe leer, pues uno le puede leer en voz alta. Pero a mi juicio no está permitido que un promotor de lectura les lea cosas malas a sus contertulios. Pero eso no quiere decir que uno no contemple las particularidades del lector. Entonces, por ejemplo,
En la cárcel de mediana seguridad, evidentemente allá la mayoría de la gente no tiene hábitos de lectura. Entonces, si yo les digo, vamos a leer La montaña mágica, que son 1048 páginas, no los estoy reconociendo ni voy a hacer absolutamente nada. Entonces, la lectura tiene que ser necesariamente breve y ojalá valerse de la lectura en voz alta, porque esto es muy curioso. La experiencia de la lectura mental con cierta musicalidad es una experiencia también excepcional. O sea, la gente suele leer mentalmente a toda velocidad y suele leer en voz alta también a toda velocidad y como que sin matices, sin la musicalidad del texto. Entonces la lectura en voz alta resulta esencial porque evidencia que los textos no son solamente significado, sino también como una especie de ritmo, de música. Y sobre todo la poesía es musical. Entonces, fundamentalmente se ha intentado eso, que los textos sean cortos y que los textos sean de muy buena calidad. Entonces, ¿cuáles son los géneros predilectos para cumplir con esas dos condiciones? La poesía. No puede encontrar poesía de, qué sé yo, media página. El cuento corto, la minificción. Hay unas minificciones muy buenas. Entonces, en poesía, por ejemplo, ¿qué hemos leído? Hemos leído a Constantino Cavafis, que es un poeta griego del más alto nivel. Obviamente, escribió para todo el mundo. Ahorita les voy a leer un poema que es el que más les ha llamado la atención en ambas cárceles. Poesía, Constantino Cavafis, hemos leído a Baudelaire, hemos leído inclusive a Benedetti. A mí Benedetti no me gusta mucho, pero Benedetti tiene textos muy románticos y entonces ahí también se evidencia una particularidad de los internos. Los internos tienen personas por fuera a las cuales les quieren expresar cosas, entonces tienen una esposa. Si uno les lleva un cuento como un poema como Táctica y Estrategia, ¿lo conocen? Dice, mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Es un poema muy romántico. Cuando ellos ven que encuentran algo que les pueden dedicar a sus esposas, a sus novias, qué sé yo, lo apropian. Entonces, eso es maravilloso y muy valioso, porque uno encuentra que hay efectivamente esa identificación con lo que se lee. No hemos leído poetas, hemos leído a Alejandra Pizarnik, a Mercedes Carranza, todo lo que a ustedes se les ocurra, a ellos les ha interesado. Hemos leído a Borges, pues que Borges es un poeta no muy accesible en todos sus textos, pero hay unos supremamente entendibles. Entonces, por ejemplo, otra anécdota como para expresar la apropiación de los internos de lo que se les lee. Hay un poema de Borges que se llama El mar. En las cárceles hay mucha gente que no es de acá. De hecho, la mayoría de la gente no es boyacense. Hay muchos que son de la costa. Ese poema del mar les inquietó mucho porque los llevó al mar, efectivamente. O sea, los llevó a lo más propio de ellos. Para un costeño, para un cartagenero, el mar es fundamental. Se levantan y lo miran. Es parte del paisaje, es como para los tujanos el frío, más o menos. Entonces los textos cortos. Y ya para finalizar lo que yo quería decir, insistir en una cosa. Los textos tienen que significar algo profundo para el que los lee. O sea, si el texto pasa de largo, bueno, quizás se aprovechó el tiempo, no va a decir que no valió la pena, pero como el efecto fundamental es que alguien diga, ese texto me habla a mí. Que alguien diga Borges, Dostoyevsky, Kafka, Alejandra Pizarnik, Benedetti, el que ustedes quieran, me habla a mí. O sea, no fue un tipo que se sentó a escribir cosas que nadie entiende, sino que el tipo me revela aspectos de mi propia existencia, de los cuales quizá yo me sentía angustiado, perplejo o lo que sea, y él o ella me vienen a decir algo que me permite como una mayor comprensión, inclusive a veces como una suerte de paz o de interrogación más profunda. Este es el cuento, esta es la poesía, perdón, que más les ha gustado. Yo no me atrevo a decir que les ha gustado, que más ha llamado la atención, pero la han leído y la han releído. Inclusive ellos tienen otra costumbre que me parece muy extraña. Yo les regalo los textos, en una fotocopia la recorto, y aún así a veces ellos lo copian. Hay una cosa, no sé con qué tendrá que ver eso, pero lo hacen muy frecuentemente. El poema, estoy con el cuento. El poema se llama Monotonía. Pues que yo sí digo que uno se imagina cárcel y se puede imaginar tranquilamente la palabra monotonía de inmediato. Monotonía de Constantino Cavafis.
A un día monótono, otro monótono, invariable sigue. Pasarán las mismas cosas, volverán a pasar. Los mismos instantes nos hallan y nos dejan. Un mes pasa y trae otro mes. Lo que viene uno fácilmente lo adivina. Son aquellas mismas cosas fastidiosas de ayer. Y llega el mañana ya a no parecer mañana. Yo creo que aquí, o sea, hay una evidencia de que este no es un poema que a ellos simplemente les parezca lindo. De hecho lo han dicho, esa es nuestra vida. Y yo creo que esa es la expresión máxima de este proyecto. El asunto, insisto, no es angustiar a la gente, no es ponerla en una situación más dura de la que está. De hecho, les quiero contar esta última anécdota, ya con esto cierro, porque creo que ya llevo más de 5 minutos. El programa se llama Palabras que acompañan lectura y libertad. Y ellos me dijeron un día, los de mediana seguridad, me dijeron, no diga libertad. O sea, nosotros estamos cansados de que aquí nos vengan con vainas que pueden ser chéveres, agradables, interesantes, pero no son la libertad. O sea, la libertad es estar fuera de acá. La libertad no es leer. O sea, leer puede ser una experiencia que lo acerque a uno a la libertad, que le permita pensarla, que le permita sobrellevar una situación de pérdida de la libertad, pero la libertad es otra cosa, me decían ellos, y la verdad me parecía que tenían razón. O sea, es medio ingenuo llegar a decirles, les traigo la libertad impresa en un papel. Entonces, es ese asunto. Ellos también tienen capacidad de reflexionar y son capaces de ver la situación en la que se encuentran y aceptarla en su crudeza, pero también tener capacidad de ver otras perspectivas. Es que yo sí creo que hay que dejar de creer que uno está o muy feliz y muy dichoso o muy triste, como que la cosa más o menos interactúa y exacto, y como que es una dialéctica. Entonces como que la condición de la felicidad también a veces es la tristeza, y son estados supremamente dignos ambos. Inclusive a veces, y es una experiencia que yo tengo como muy subjetiva, a veces uno halla en la tristeza reflexiva cierta dignidad que no encuentra en una felicidad, una exaltación dichosa. Entonces me parece que esto resulta fundamental y se ha presentado en estos talleres. Bueno, la segunda parte entonces sería conversar con ustedes sobre lo que hemos dicho. Yo iba a ser de moderador, entonces quisiera hacer unas preguntas para ya pasar a las de ustedes. A mí me gustaría que Sofía nos dijera más qué pasa en una tertulia. O sea, en una tertulia en específico, ¿qué pasa? Porque nos has planteado hasta el momento como la oferta que los organizadores hacen. Los organizadores de un evento siempre hacen una oferta, pero lo que se desarrolla en la realidad a veces va mucho más allá de eso que tienen planeado los organizadores. Y seguir trabajando la pregunta que Omar nos decía y a la cual hemos dado algunas puntadas, que es la de ¿para qué leer? Y habría que hacerse otra pregunta en términos negativos: ¿por qué no leer solos? Pues ¿para qué reunirse a leer con otros? ¿Por qué Omar no llega y le entrega a cada niño un libro y les pide que lo lean en la casa? O Sofía no le entrega a cada uno un cuento y les pide que lo lean en la casa. O sea, ¿por qué aportarle, además de la lectura, el asunto de leer con otros? No sé si ustedes quieran decir algo, preguntar algo, tener alguna apreciación, o le damos la palabra a Sofía. Solo una pregunta a los dos: ¿cómo fomentarían la lectura? No la vi, o sea, sí, no lo comparto. Es evidente que los niños se guían más por otras cosas, porque les parece divertido. Lo que es la lectura es algo que es más profundo y de uno, ¿sí? A eso quiero ir, porque simplemente con decirles